Hola, hola, aquí estamos con ustedes en un nuevo video muy relacionado al tema anterior. Ahí hemos visto la diabetes mellitus. En el día de hoy vamos a ver una de sus complicaciones muy importantes, que sería la neuropatía diabética. Y mencionamos desmielinización y destrucción axonal. ¿Por qué? Pues cuando hay una neuropatía diabética, muchas causas, lógicamente metabólicas, etcétera, dificultad de la circulación local, como lo que es la microcirculación afectada, bueno, pues se afecta el axón, tanto su movimiento accional como la conducción tanto sensitiva o motora. Y le ponemos acá Charcot-Marie 2, porque es un síndrome importante relacionado también con lo que es la inmunología, que presenta también estas alteraciones en nervios periféricos. Puede ser en brazos, mucho más frecuente en piernas, en nervio peroneal, etc. Aquí les muestro un examen del pie, de la planta del pie. Fíjense que el paciente diabético muchas veces se examina, se empieza a examinar primeramente con lo que es la planta de los pies. Fíjate que el paciente puede tener lesiones, llámese mal perforante plantar, y no siente estas lesiones. Esto va a ser motivo de un tema futuro, así que nada, quiero hacerle un resumen de este tema, porque hay que tocar algunos temas importantes sobre lo que es la clasificación, lo que es cómo se produce la mielinización, qué es la mielinización, qué es la mielina, etc. Así que vamos a ir adelante. Aquí vemos cómo se está examinando un pie, su vascularización, etc. Y se ve enrojecido, o sea que prácticamente la parte más distal son las que se afectan. Así que vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante aquí con los temas. Vamos a ver algo de la embriología del sistema nervioso central. Vamos a ver repaso sobre la neurona, algo sobre fisiología axonal. Aquí tenemos los axones empaquetados dentro de un nervio. Esto es un nervio que tiene sus tres capas, perineuro, lo que es el epineuro, perineuro y endodermo, donde están los axones. Ahí es que se produce esa afectación de esa microcirculación y se daña todas las capas de estos axones. Algo sobre fisiología axonal, que es la mielina, macro y microcirculación. Vamos a ver cuál es la diferencia. Daño axonal, desmielinización, las causas, que es una neuropatía diabética, signos de neuropatía diabética, diagnóstico diferencial con otras causas. Así que bueno, vamos a ir adelantando para que el tema no sea tan tedioso. Ok, la neurona y sus partes. Fíjense, una neurona tiene un cuerpo con sus dendritas, tiene un axón, mielinizado o no, como le digo, y mielinizado si va a tener una alta velocidad, desmielinizado si no es necesario, como en la parte autonómica. Y vamos a ver cómo esa mielina, las células de Schwann, se enrollan alrededor de lo que es el axón. Muy bien, en forma como si fuera un sushi. Ok, muchas veces no es mielinizado, pues no va a tener inclusive estos puntitos intermedios que se llaman nódulos de Ranvier, y entonces esto va a proporcionar como vamos a explicar más adelante, una velocidad de tipo saltatoria, muy importante, para que sea más rápido. Tiene las terminales libres y la mielina. Vamos a hablar hoy también de la mielina. Aquí están empaquetados. Esta es otra forma de ver el nervio. Este nervio lógicamente es macroscópico, ¿veis? Prácticamente. Ok, vamos entonces a ver, adelantar lo siguiente. ¿Qué es la mielina? La mielina, ¿cómo se produce? Envuelve los axones mielinizados, dejando espacio, que serían los nódulos de Ranvier. Estas son capas de mielina que van dejando espacio, o el nódulo de Ranvier. Esto sería las células de Schwann, que prácticamente envuelven la parte periférica, y esto sería los oligodendrocitos en la parte más central. Vamos a ver entonces. Estos espacios llamados nódulos de Ranvier, que ayudan a aumentar la velocidad saltatoria. Muy importante. Seguimos adelante aquí. Ok. Muy bien. El repaso de la parte de formación
vamos a ver que hay una parte central del sistema nervioso que es formada por el tubo neural, la parte más anterior del tubo neural. Y la parte del sistema nervioso periférico formado por la cresta neural. Muy importante. Aquí hay 3 vesículas que se forman: el prosencéfalo, que va a dar lugar al telencéfalo y diencéfalo. No voy a detallar qué otras estructuras provienen de ahí. Mesencéfalo, que se queda igual, y el rombencéfalo, que va a dar lugar al metencéfalo y el mielencéfalo, prácticamente. Y el mielencéfalo, que sería la médula espinal futuramente. Esto es la parte central. Y no me voy a meter en la parte de explicación ahora de lo que viene de la cresta neural. Recordar la cresta neural, que se forma encima de la parte más dorsal del tubo neural, que da lugar al sistema nervioso periférico, como ganglio espinal, los nervios, etc., los plexos, toda esa parte periférica, neuronas motoras, todas esas cosas. Ok, entonces vamos a ver esta gráfica muy interesante, aspectos importantes del desarrollo del sistema nervioso central, que serían las 4 etapas fundamentales: proliferación, que neuroblastos van a dar lugar a neuronas y células gliales o sustancia blanca. Estas van a estar en la sustancia gris, los cuerpos inclusive, y sus axones van a través de la sustancia blanca, que serían las células gliales o el tejido glial. La migración, ubicación de las neuronas, muy importante, porque esta migración va a ir, esas neuronas van a ir a localizarse en las áreas de Brodmann adecuadas o seleccionadas para ellas. Va a haber una diferenciación, que las diferencias, de acuerdo a su función, pueden ser células principales, pueden ser células, neuronas de proyección, pueden ser neuronas intercaladas, pueden ser distintos que son prácticamente fascículos, etcétera, que transmiten comunicación interhemisférica o otras partes del mismo hemisferio. Y otra etapa que sería la muerte neuronal programada, donde neuronas que ya no van a tener una utilidad adecuada se eliminan. Y entonces vamos a ver aquí que va a venir un paso que se llama la sinaptogénesis, que ya se programan todas las sinapsis, porque las neuronas en realidad necesitan de neurotransmisores, entrar en contacto una con otra. Va a estar regulada la transmisión por neurotransmisores. Entonces de ahí viene la sinapsis, que ya ha sido explicada en otros videos. Y en la mielinización, que sería dada por, en la parte, como decimos, dijimos que la parte más central, oligodendrocitos, y en la parte periférica, prácticamente lo que sería las células de Schwann, que se forman de la cresta neural, como les dije. Y así la apoptosis neuronal, que neuronas desechadas, que no sirven en el proceso, se desechan. Esta gráfica es muy importante a tener en cuenta por como prerequisito a este tema. ¿Qué sería la diabetes? La diabetes es un proceso, una enfermedad compleja, ya la vimos en el tema anterior, que de múltiples factores genéticos, ambientales, cuyo resultado final es la aparición de hiperglicemia, prácticamente con ella el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas, ya sea todas las alteraciones metabólicas, cetoacidosis, etc., pero además va a dañar lo que son la parte de la microcirculación y la macrocirculación. Vamos a ver más adelante. Y condiciones pronósticos de los pacientes en una degeneración vascular que puede afectar la vasa vasorum y la vasa nervorum, o sea, los pequeños vasitos que están en los propios vasos y en los vasos de la parte nerviosa. Muy importante. Ahora bien, ¿qué es la macrocirculación y la microcirculación? Fíjense, existe lo que serían los vasos grandes, como sería lo que es la aorta, el tronco pulmonar, las arterias pulmonares, la cava superior e inferior, la arteria renal y otras arterias. Son las arterias que se pueden ver. Y existen pequeños vasitos donde, por ejemplo, en la retina, son ejemplos, en la asa de Henle, en la médula renal, en los nervios, que esta es la vasa nervorum, y en los propios vasos, que sería la vasa vasorum. Estas pequeños vasos, son las que se afectan en la diabetes. Muy importante. La diabetes sufre con esta afectación, ya sea por tipo metabólico, por cuerpo cetónico, la aterosclerosis, etc., el aumento de la LDL. Todo esto afecta a lo que es esta microcirculación y, lógicamente, afecta la llegada de nutrientes, glucosa, etc., oxígeno, por falta de oxígeno, que es una de las causas,
y produce la degeneración del nervio. Puede ser neurorexia, puede ser axonnesis, como vamos a ver, y al final afecta lo que es la sensibilidad y la motilidad futuramente. Es importante. Transmisión eléctrica y saltatoria. Es importante porque fíjense, en un axón se produce una despolarización desde el inicio, desde el cono axonal, hay una despolarización que se produce a partir de lo que es la entrada del sodio. Del sodio, ahí empieza lo que es la despolarización, etc. Pero puede ocurrir en axones no mielinizados y mielinizados. ¿Qué importancia tiene cuando es mielinizado? Que son neuronas que están en la proporción, en la propcepción, porque van a hacer rápidos reflejos, lo que es el reflejo flexor, etc., por ejemplo. Y entonces, ¿por qué? Porque hace falta que la velocidad sea rápida. Esto sería un nódulo de Ranvier, un nódulo de Ranvier, etc. Y se produce como asalto más rápido, una despolarización más rápida, el intercambio de sodio, salta estos espacios. No se produce, o sea, los evita. Y por tanto la velocidad puede alcanzar de 70 a 120 metros por segundo. Ok, eso es importante. Tenemos en cuenta entonces esto, que la mielina es importantísima en la transmisión saltatoria, en esa transmisión neuronal que se necesita que sea rápida. Ok, tipo de lesión de la fibra sería la neuropraxia, lo que es la axonnesis y la reunorrhexis. Sería primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Qué pasa entonces cuando es de primer grado? No pasa, es una lesión simple que no afecta a la conducción o el movimiento accional. No afecta a nada. Es una lesión que sigue habiendo movimiento accional y sigue habiendo, todavía hay un poquito de disminución de la sensibilidad, pero no afecta tanto. Segundo grado, hay interrupción anatómica del axón, prácticamente, en esta parte aquí. Y puede haber degeneración waleriana, que afecta. Degeneración waleriana es una descomunicación entre el axón, entre lo que es el núcleo, lo que es el cuerpo, la parte del soma, pericardio, y la parte efectora, o un punto de sinapsis. Y está la neurognesis, que es el tercer grado, que ya hay una destrucción total o destrucción nerviosa. Inclusive puede estar participando todo el nervio en esa destrucción. ¿Ok? Prácticamente esto es importante saberlo, estos grados, porque hay que saber a qué nos estamos enfrentando. Esto es muy difícil saberlo, se sabe por biopsia que se hace, etc. O la misma clínica puede decirte cómo estaría ese axón o ese nervio que está llevando esa información. Ok, ¿cuál sería la clasificación de las desmielinizaciones? Esta tradicionalmente se dividía en mieloclásticas desmielinizantes o leucodistróficas desmielinizantes, prácticamente de causa química autoinmune que dañan la mielina normal. Pero en este caso, la leucodistrófica ya prácticamente es una mielina anormal y degenerada de por sí. Esta mielina era normal y se afectó por esta causa, pero esta ya de por sí se forma como una mielina anormal, quizás por problemas inmunológicos en los oligodendrocitos y las células de Schwann, que ya prácticamente son enfermedades desmielinizantes por POSER, así se llama. Y la segunda causa de mielinización primaria y secundaria. Esta tiene relación con macrófago KP1, prácticamente solo la mielina abundante prácticamente se afecta, solo mielina, y con abundantes macrófagos KP1, solo la mielina, no se afecta el axón. Y la secundaria se puede afectar, llegar a una etapa 3 de destrucción del nervio, con desmielinización secundaria relacionada con pérdida de axón debido a enfermedades inmunes, tóxicas y metabólicas. Esta sería un poco más relacionada con la diabetes mellitus. ¿Ok? Ahora bien, las causas directas serían desmielinización central, dependiente de los oligodendrocitos, esclerosis múltiple, etcétera, infecciones, traumatismo, y desmielinización periférica, dependiente de las células de Schwann. Aquí vemos una célula de Schwann produciendo su mielina, y aquí tenemos el oligodendrocito prácticamente
mielinizando células como microglías, lo que son las células de proyección. ¿Ven? Aquí están los astrocitos, etc. Aquí está el oligodendrocito a nivel central, mielinizado. Estas son las causas: infecciones virales, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que puede producir lesión en lo que es el Guillain-Barré, problemas metabólicos, condiciones bajas de oxígeno, por ejemplo, la afectación de la microcirculación en cerebro, etcétera, compresión, como sería, por ejemplo, atrapamiento, como el síndrome del túnel carpiano, etcétera, inflamación, causas más frecuentes, genes, hipoperfusión sanguínea. Seguimos con la poca perfusión como causa de esta patología. La determinación por diabetes sería, fíjense que, sobre todo por hipoxia, porque no hay una buena vascularización, hay una afectación de la vasa nervorum, lógicamente, y sobre todo distal. De ahí el pie diabético, todas las lesiones que pueden haber en la planta del pie, indoloras, muy importante. Enfermedades autoinmunes por infecciones o traumas, diabetes por afectar la vasa vasorum y la vasa vasorum y la vasa nervorum, todas, y lesión local por isquemia metabólica que se puede producir. Eso sería sobre todo la desmineralización en el caso de la diabetes. ¿Qué es la neuropatía diabética entonces? Es un cuadro de complicación de diabetes, quizás la más frecuente y destructiva, que toma ramificaciones neurológicas, todo lo que son los nervios total, y la parte somática y autonómica, periférica, fibras sensitivas y motoras, llevando al paciente prácticamente a complicaciones más graves de su motilidad y sensibilidad, e incluso puede llegar a afectar tanto la atrofia y lesiones tales como que pueden haber amputaciones o autoamputaciones. Ejemplo, el mal perforante plantar, lo que son puede asociar uno con gangrena gaseosa, etcétera, a otras infecciones. Muy importante. Cuadro clínico neurológico de la neuropatía diabética. El cuadro sería, todo puede comenzar con entumecimiento, hormigueo y dolor. Muy importante. La neuropatía periférica simétrica distal, entumecimiento con pérdida de la sensibilidad, hormigueo y ardor, muchamente signos de quemazón, prácticamente, calambre o debilidad muscular, lesión. Esto todo, vamos a ver cómo se mide la fuerza muscular seguidamente. Lesiones cutáneo plantar dolorosas, neuropatía autonómica y asociadas con el Charcot-Marie 2 like. Pongo like porque se parece a, puede estar combinado o puede ser paralelo a la diabetes en un paciente diabético. Se presenta también en un paciente diabético, puede presentarse, sobre todo el nervio peroneo, como vamos a ver un ejemplo seguidamente. Aquí, por ejemplo, el Charcot-Marie 2, miren cómo está retracción, miren el arco del pie con deformación prácticamente plantar y del pie, desviación de dedos, etcétera, y lesiones asociadas a la neuropatía diabética. La sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Se busca la táctil, térmica y dolorosa. Se busca con prácticamente sensibilidad discriminativa de 2 puntos en manos y pies, en lo que es los tendones, lo que es el reflejo tendinoso, el examen de conducción nerviosa, potenciales evocados, electromiografía, sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda sería, lógicamente, lo que es la batiestesia, barognosia, todo lo que es la sensibilidad, la vibración, la palestesia, como se busca con el diapasón, todo esto. Después, lo que puede haber entonces, lógicamente, una apalestesia. O se mide toda la velocidad de conducción nerviosa bien con los potenciales evocados, como les decía, con el diapasón en una zona, un poquito más allá, en zonas óseas, se coloca el diapasón, la vibración, etc. Y se miden todos los puntos de esto importantes. La motilidad, lógicamente, activa y pasiva, sobre todo la activa, porque los movimientos activos, vamos a ver cómo hay lo que es la maniobra de Barrett, por ejemplo, se mide la fuerza muscular, que va de 0, de M0 a M5, muy importante. Y la pasiva, como vemos el tono muscular,
los signos meningitis, esto tiene relación, ahí está todo completo, lógicamente. Esto sí está combinado algún tipo de meningitis, como sea diagnóstico diferencial, etc. Hay que hacer prácticamente el estudio completo y ver si hay, lógicamente, involuntaria, que tiene relación con temblores, tics, convulsiones, corea, tetosis, balismo, fasciculaciones y fibrilaciones. Ya esto sería en combinación con la patología de base, pero ese es el examen completo de la parte de motilidad. Y está la prueba de Falling. Esto sería para el signo del túnel carpiano, muy importante, el test de Falling. Y el signo de Tinel, como lo hemos visto aquí anteriormente, el signo de Tinel ahí se busca para la parte del túnel carpiano. Lógicamente, el túnel carpiano puede tenerlo cualquier persona, no tiene que ser diabético, pero bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial. Cuadro clínico neurológico de un diabético clásico: dolor y parestesias, importante, pérdida de la sensibilidad táctil térmico-analgésica, apalestesia, es como el diapasón, buscando la vibración, inseguridad para la marcha, paresias, atrofia muscular, reflejos pateral y aquiliano disminuido, hay una arreflexia. Recordar que los signos de neurona motora superior todos son excitatorios. Puede haber inclusive hay lo que sería hiperreflexia, hay rigidez, o sea, los movimientos son más toscos, y prácticamente en la parte periférica va a haber una hipotonía, hay una atrofia por desuso o atrofia, y puede haber entonces lo que se llama la arreflexia, como en el caso de es periférico, lo que es esta neuropatía diabética, hay arreflexia. Diagnóstico de la neuropatía diabética, por exclusión, lógicamente. Paciente diabético conocido, ya hay que buscarle todos los signos, explorarlo, buscarle lo que es la planta de los pies, y ahí es que se va a buscar 9 signos en la parte plantar y este puntito con el monofilamento, que sería el test de Semmes-Weisstein, que sería buscando a puntos de adhesia. Está la clínica, exploración física, el examen de 10 puntos de la planta del pie, como le digo, y frecuentemente se va a buscar las complicaciones. Puede venir con una cetoacidosis diabética, una retinopatía diabética, nefropatía diabética, coma hiperosmolar, cetoacidosis. O sea, ya eso no lo estoy mencionando porque prácticamente esto es lo que vamos a buscar para ver si hay una pérdida de sensibilidad que nos hable de una neuropatía diabética. Acuérdense que las alteraciones diabéticas pueden ser una arteriopatía, y también puede haber un pie diabético de tipo por problemas de colesterol, no que sea neuropático, sino ateropático, ateromatoso de vasos afectados que no irrigan bien la planta de los pies, ateropático. Y el diagnóstico diferencial sería esclerosis múltiple, Charcot-Marie-Tooth, como lo había mencionado, esclerosis lateral amiotrófica, déficit de las vitaminas fundamentales, B6, B2, etc., B1, síndrome del túnel carpiano, sustancias neurotóxicas, metales pesados, como el plomo, el aluminio, hay otros metales, el titanio, mercurio, etc., que pueden afectar y dar lugar a este tipo de patologías. Pie diabético neuropático, vamos a ver toda la deformación, puede haber las lesiones plantares, el mal perforante plantar, clásico, que hay deformidad ósea, lesiones asociadas con gangrena o no, se nota la falta de circulación, etc. Ahí se puede ver en la resonancia todas las afectaciones óseas que se producen con desviación o retracción ósea, por lesión del nervio peroneano, etcétera, otros nervios. Así que nada, bueno, el tema prácticamente lo que quiero es llevarlo a impulsarlos a revisar este tema. Conocemos el paciente diabético, una de las enfermedades conocidas que prácticamente todos los médicos, inclusive los médicos generales, manejan, pero que es el pesquisaje del paciente diabético. Saber que es un paciente medioplágico, que puede sufrir todas estas alteraciones vasculares en la microcirculación, etc. Y tenemos que estudiarlo, tenemos que comenzar revisando por los pies.
al fondo de ojo, todo buscando la vista, la función renal, sobre todo, y lo que son la vascularización periférica. Así que nada, tranquilo, les sigo deseando lo mejor en este inicio de año. Nos vemos en el próximo tema, que posiblemente ya está relacionado con esto, vamos a ver posiblemente el pie diabético. Les invito a suscribirse, les invito a compartir y dar like, que lo necesitamos, y valore, por favor, formar parte como miembro del canal. Lo necesitamos. Seguimos adelante y muchas gracias.